Buenos días, tardes o noches. Al habla el profesor José Enrique Mota y hoy vamos a ver el tema relacionado con la multiplicación de racionales. Para multiplicar dos o más racionales, la regla es bastante simple. Supongamos que tenemos una fracción que sea a partido b y tenemos otra fracción que es c partido d. El proceso de multiplicación es bastante sencillo. Simplemente yo tengo que multiplicar el numerador de la primera con el numerador de la segunda y el resultado va a ser el numerador de la fracción final. Entre, multiplico el denominador de la primera con el denominador de la segunda y el resultado va a ser el denominador del resultado o de la fracción final. Entonces, coloquialmente se le dice que para resolver la multiplicación de dos fracciones sería el valor que se encuentra arriba con el valor que se encuentra arriba, y aquí coloco el resultado, y el valor que se encuentra debajo con el valor que se encuentre debajo, y aquí se coloca el resultado. Por consecuente, si hay más fracciones, se trabaja exactamente de la misma manera. Si tenemos 3, 4, 5 o 6 fracciones de forma consecutiva, yo multiplicaré todos los numeradores y todos los denominadores. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta la segunda ley de los signos, recordando que las fracciones también pueden ser positivas o negativas. Refrescando un poco la memoria, si tengo un número positivo y lo multiplico por un positivo, el resultado es positivo. Si tengo un número negativo y lo multiplico con otro número negativo, el resultado también es positivo. Pero si tengo un número positivo y lo multiplico con un negativo, el resultado es negativo. Y si tengo lo contrario, un negativo con un positivo, el resultado también es negativo. En síntesis, cuando tenga signos iguales, el resultado es positivo, tanto si son los dos positivos como si son los dos negativos. Y si tengo signos diferentes, el resultado es negativo, tanto si tengo más, menos o si tengo menos y más. Entonces, vamos a resolver algunos ejemplos. Ejemplo, un medio multiplicado por menos 3 cuartos. Obviamente, ese espacio que hay ahí indica una multiplicación entre estos dos factores. Antes de trabajar, lo primero que tengo que fijarme es qué signos tiene cada fracción. Esta fracción tiene un signo positivo y esta tiene un signo negativo. Según la regla que acabamos de ver anteriormente, un valor positivo con un valor negativo, si lo multiplico, tiene que darme un resultado negativo. Bien, eso es la regla básica. Entonces, ¿a qué va a ser igual el resultado? Bueno, resuelvo. 1 por 3 es 3, entre 2 por 4 son 8. Entonces, el resultado me da 3 octavos negativo. Bien, de forma igual aquí, esta fracción es 2 quintos negativo o menos 2 quintos, como quieran llamarle, y aquí tenemos un décimo positivo. Según la regla que acabé de aplicar, un número o un factor que sea negativo, si lo multiplico con un factor que sea positivo, me tiene que dar como resultado una expresión negativa. Ahora bien, ¿cuál va a ser esa expresión? Sencillo, numerador por numerador, 2 por 1. 2. Entre denominador con denominador, 5 por 10, 50. Y tenemos como resultado 2 partido 50 negativo. Bien, entonces así es como se trabaja con esta parte. ¿Qué pasa si tengo más de dos fracciones multiplicando? Bueno, lo primero que tengo que verificarme es en el signo. Bien, siempre recomiendo que busquemos el signo para saber si el resultado es positivo o negativo. Recuérdense que un pequeño error en esa parte puede ser garrafal. Entonces, me fijo aquí, esta fracción es un noveno que está positivo. Déjame marcarlo aquí como positivo o déjame elegir otro color. Vamos a colocarle el rojo. Aquí es positivo. Esta fracción es 6 tercios negativo. Déjame colocarla aquí. Y esta fracción es un quinto positivo también. Entonces, lo imprescindible o lo más básico es buscar el signo del resultado. Es decir, saber si el resultado va a ser positivo o negativo. Para eso utilizaré estos signos que marqué debajo. Recuerdo que todo está multiplicando, por lo tanto aplico la regla del producto. Los voy tomando de dos en dos. Más
por menos da menos. Y menos por más da menos. Entonces ya yo sé que el resultado es negativo. Ahora bien, ¿qué número voy a qué va a ser igual o qué fracción voy a tener? Sencillo. Multiplico todos los numeradores y multiplico todos los denominadores. 1 por 6 es 6 y 6 por 1 son 6. Bien, simplemente multiplicando todos los denominadores. Entonces, esa parte se divide entre, tengo que hacer ahora la multiplicación de esta parte. Bien, entonces 9 por 3 son evidentemente 27. Y 27 por 5, 5 por 7 son 35. Se coloca el 3, el 5 y llevo 3. 5 por 2 es 10 y 3 son 13. Entonces serían el 135. Bien, si quieren pueden volver a repetir esta parte para evitar la confusión. Entonces, vamos a ver esta parte que tenemos 4 fracciones. Realizaremos lo mismo analizando el signo de cada una de las fracciones que la componen. La primera es 10 sobre 3, es negativo. Aquí tenemos 2 tercios, que es negativo. Aquí tenemos 4 quintos, que es positivo, perdón. Y la última, que es un sexto, que también es positivo. Entonces, lo que tenemos que hacer en primera instancia es buscar el signo del resultado, es decir, a ver si el resultado es positivo o negativo. Para eso voy de 2 en 2 tomando los signos. Negativo con negativo, como estoy multiplicando, menos por menos, es más. Entonces, más por más es más. Y más por más vuelve a ser más o positivo. Entonces ya yo sé que el resultado aquí es positivo. Recuerdo que el signo positivo no se marca. Entonces, resolvemos ahora los numeradores y luego resolvemos los denominadores. 10 por 2 son 20. 20 por 4 son 80 y 80 por 1 son 80. Entre, vamos a calcular aquí, 3 por 3 son 9. 9 por 5 son 45. Y 45 por 6, 6 por 5 son 30, coloco el 0 y llevo 3. 6 por 4 son 24 y 3 son 27. Entonces abajo tendría 270. Vamos a escribirlo un poquito mejor y aquí tenemos. Entonces, el resultado de resolver estas 4 fracciones sería 80 entre 270. Aparte de eso, hay un sinnúmero de propiedades que quisiera recalcar, ya que este proceso es bastante interesante. Por ejemplo, dentro de las propiedades de la multiplicación encontramos que la multiplicación es conmutativa. En primera instancia, muchos quizá no entiendan este concepto, pero es bastante sencillo. La propiedad conmutativa establece que el orden de las fracciones en multiplicación, quiero recalcar, no altera el resultado. Es decir, si yo tengo estas dos fracciones, que es una 3 cuartos, multiplicando por 5 séptimos, el orden en el que yo la multiplique no debe de afectarme el resultado. Entonces, eso tiene que ser igual a, bueno, voy a colocar esta fracción aquí de primero, por ejemplo. Y colocaré la otra de segundo. ¿Qué significa esto? Que no importa el orden que yo lo coloco, el resultado tiene que ser el mismo. Y usted puede comprobarlo. Si usted resuelve esta partecita, tiene que ser igual a esta partecita aquí. Bien, porque básicamente el orden de los factores no me contribuye, no me altera el resultado. Ejemplo, el resultado de esto sería 3 por 5, 15, me va a dar en el numerador, entre 4 por 7 son 28, eso me va a dar en el denominador. Eso tiene que ser igual a, vamos a resolver ahora esta parte, sencillamente para comprobar, 5 por 3, que son 15, entre 7 por 4, que son 28.
Y de esa manera se comprueba efectivamente que el orden de los factores no altera el resultado. Es decir, yo puedo colocarlo perfectamente de esta manera como también puedo colocarlo de esta manera. La propiedad asociativa, muy interesante esta propiedad. ¿Qué pasa si yo tengo este tipo de multiplicación de fracciones? Es decir, multiplico dos fracciones y al final el resultado tengo que multiplicarlo por una tercera. Entonces, mire, pasa lo siguiente. Si tengo un ejercicio o un problema de esta manera y me cercioro que que todas las operaciones son de multiplicación, por ejemplo, mire, aquí estoy multiplicando y aquí también estoy multiplicando. Entonces, yo puedo asociar de otra manera. ¿Cómo lo hago? Sencillo, tomaré la primera fracción y asociaré las otras dos, es decir, C por D por E con F. Entonces, esta es una propiedad asociativa, ya que yo dejé la asociación entre esas dos fracciones y asocié estas dos. Muchas veces se utiliza esta propiedad por mera conveniencia a la hora de yo resolver. Entonces, a partir de ahí hay diferentes ejemplos con los cuales nosotros podemos toparnos. Por ejemplo, tenemos esta asociación. Fíjese que yo tengo un medio por 3/4 que está asociado y el resultado de resolver eso lo multiplicaré por 1/3. Entonces, esto puede ser igual a un medio, que es la primera fracción, multiplicando por la asociación de estas dos. ¿Qué significa o qué quiere decir la asociación? Bueno, evidentemente el paréntesis me indica quién tiene prioridad a la hora de solucionarse. Es decir, de este lado del miembro, evidentemente empezaré aquí. Y de este lado del miembro, evidentemente empezaré aquí a resolver. Entonces, vamos a comprobar que es cierto. El resultado del primer miembro tiene que ser igual al resultado del segundo miembro. Entonces, vamos a resolver. Resolveré primero el paréntesis. Un medio por 3/4. Resolviendo me daría, vamos a quitar esto, me daría 3 partido 8. Bien, ¿qué estaría multiplicando a 1/3? Es decir, resolví esta parte entre paréntesis y el resultado entonces lo voy a multiplicar con el 1/3, que lo bajé aquí de forma normal. Entonces, resolviendo esto nuevamente, 3 por 1, 3 y 8 por 3 son 24. Entonces, abajo me daría 3 partido 24. Bien, entonces, fíjese que ya resolvimos el primer miembro. Vamos a comprobar efectivamente que el resultado, este 3 partido 24, tiene que ser esto que caiga aquí. Entonces, vamos a ver, esto tiene que ser igual a, voy aquí a resolver el paréntesis. Entonces, colocaré un medio de forma normal y multiplico con el resultado de esta partecita. Aquí me tiene que dar 3 por 1, 3, entre 4 por 3 son 12. Bien, entonces resolviendo esa partecita, resuelvo aquí. Un medio por 3 doceavos o 3 sobre 12. 1 por 3 son 3 y 2 por 12 son 24. Entonces aquí voy a tener 3 partido 24. Y efectivamente comprobamos que lo que tengo aquí de este lado es igual a lo que tengo aquí. Por lo tanto, la propiedad asociativa se ha cumplido perfectamente. Entonces, la siguiente propiedad es la propiedad distributiva. Es bastante sencilla, aunque es un poquito larga de demostrar, pero a simples rasgos lo que establece es lo siguiente. Si yo tengo la multiplicación, recuerdo, esa fracción se está multiplicando, y dentro del paréntesis yo tengo dos factores que se están sumando, una fracción C entre D y una fracción E entre F, esa multiplicación yo la puedo reescribir como una suma entre dos multiplicaciones. Es decir, esta parte que se encuentra aquí puede ser reescrita fácilmente como la multiplicación del primer factor con el primer elemento dentro del paréntesis. Bien, A entre B por C entre D. Más, porque el signo de más aquí denota la suma entre dos elementos, más el primer factor con el segundo elemento dentro del paréntesis que está aquí. Entonces, básicamente esa
propiedad distributiva se utiliza bastante, ya que muchas veces no queremos resolver esta suma y en vez de plantearnos esto como una multiplicación en sentido general, lo planteamos todo como la suma de dos multiplicaciones. El elemento neutro de la multiplicación, el elemento neutro hace referencia a un número que multiplicado por otro valor siempre me dé como resultado el mismo valor. No hay que darle muchas vueltas, ese siempre va a ser el 1. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 3 cuartos y lo quiero multiplicar por 1, el resultado siempre va a ser 3 cuartos. Si tengo la fracción menos 5 tercios y lo multiplico por 1, el resultado siempre va a ser menos 5 tercios. ¿Por qué? Porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. ¿A qué hace referencia con neutro? Neutro es porque no me afecta. Y si usted se fija, si yo multiplico 1 con la fracción original, me tiene que dar como resultado la fracción original, independientemente de si esta es positiva, como en este caso, como negativa en este caso. Entonces, en la multiplicación, el elemento neutro es el 1. Y por último, la propiedad del recíproco o inverso multiplicativo. El recíproco o inverso multiplicativo hace referencia a, por ejemplo, si tenemos una fracción que sea A entre B, va a existir un elemento que sea el recíproco, digamos B entre A, con lo cual, cuando yo efectúe la multiplicación entre estos dos señores, el resultado tiene que darme la unidad. Bien. Y eso se comprueba fácilmente. ¿Cómo se busca? Bueno, prácticamente haciéndolo de la misma manera. Si yo tengo una fracción que sea, por ejemplo, 5 sextos, el inverso multiplicativo será 6 quintos. De forma tal que si yo lo multiplico, esto es sencillamente para comprobar, me voy a dar cuenta que el resultado es 1. 5 por 6 es 30. Y 6 por 5 también es 30. 30 entre 30 son 1. Bien, entonces, si usted se fija, para yo buscar el recíproco de una fracción, si tengo, por ejemplo, 5 entre 6, el recíproco tiene que ser 6 entre 5. No importa si es positiva o negativa. Ejemplo, si tengo la fracción menos 6 partido 4, el recíproco también tiene que ser negativo, pero cambio el orden. Lo que esté en el denominador pasa al numerador y lo que esté en el numerador pasa en el denominador. Es decir, el 4 arriba y debajo el 6. Si yo multiplico estas dos fracciones, también me va a dar 1. Lo invito a que lo haga, que lo compruebe y ahí se puede dar cuenta que efectivamente esa es una propiedad que se cumple a carta cabal.